Si les digo Alzheimer, seguramente saben de qué enfermedad estamos hablando, pero si les pido que dibujen cómo se imaginan a esa persona que padece la enfermedad o los síntomas que determinan que la padece, lo más probable es que caiga en el tópico de una persona muy mayor y con demencia. A pesar de que en España más de 900.000 personas la padecen, sigue siendo una enfermedad muy poco conocida, muy infradiagnosticada y como consecuencia con un tratamiento que empieza hasta 18 meses tarde. Puede que esto nos parezca lejano porque no la padezcamos o no conozcamos a alguien que lo sufra. Pero se estima que de seguir así la situación, en 2050 los casos de Alzheimer aumenten en un 66%, llegando a afectar a más de 3.600.000 españoles. Hoy en Salud en la Onda damos luz al Alzheimer, la enfermedad olvidada. Onda Cero Podcast presenta Salud en la Onda. Alzheimer, la enfermedad olvidada, presentado por Lorena García. Tenemos con nosotros hoy a Concha Gómez Tejedor Ortiz. Ella es secretaria de la Asociación de Familiares de Afectados de Alzheimer de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes y además familiar directa de una persona con Alzheimer. Tu marido tiene Alzheimer. Concha, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Vamos a poner luz sobre esta enfermedad, decimos la enfermedad olvidada, y también hasta qué punto las familias de los pacientes con Alzheimer estáis olvidados. Quiero hacerte la primera pregunta, Concha, ¿qué supone para alguien como tú, que ya habías visto algo que en tu marido no estaba funcionando bien, ir al médico, al especialista, y que os dé ese diagnóstico? ¿Qué sientes en ese momento? Pues en ese momento se te viene todo encima. No sabes muy bien porque, bueno, yo había oído hablar de Alzheimer, había oído a nivel científico, pero no tenía ni idea de lo que iba a suponer mi vida con una persona con Alzheimer. Entonces, lo primero, cuando nos lo dijeron, yo me fui a escuchar. Busqué información, leí, me fui a escuchar algunas entrevistas, pero eso la verdad es que no me decía mucho, no tranquiliza sabía, tampoco, supongo, además. No tranquiliza nada, pero era todo muy teórico, va a pasar esto y esto. Yo lo veía todo tan lejano y tan difícil que no me podía imaginar. A mí me ayudó mucho ir a la Asociación de Familiares de Enfermos. ¿De la que tú ahora eres secretaria? De la que ahora soy secretaria, efectivamente, porque me encontré gente como yo, gente que tenía el mismo problema, gente que había llegado tan despistada como yo, pero que ya lo tenía mucho más asumido. Hay una cosa que luego supongo que lo volveremos a hablar, que es lo que se llama GAM, que son los grupos de apoyo mutuo en las asociaciones, y eso es fundamental. Yo ahí me encontré, pues mira, la primera, de vez en cuando todavía mi hija me lo recuerda, la primera cosa que escuché ahí que me ha servido muchísimo fue: si lo que os pase en casa, lo que haga vuestro familiar enfermo, no es él, es la enfermedad, ¿vale? Con lo cual, eso a mí me ha ayudado y me ha servido durante todo este tiempo, todo este recorrido, porque si hay algo, si en algún momento se pone mal o lo que sea, digo, es la enfermedad, Concha, tranquila. Incluso agresivo, entiendo. Incluso agresivo. También hay una cosa que me ayudó mucho cuando yo ya sospechaba, pero todavía no lo tenía diagnosticado. Un compañero de trabajo, no compañero directo, sino, bueno, pues por el trabajo teníamos relación. Y un día vino y me dijo: Concha, yo había visto cosas raras en él. Y dije, este chico está con depresión. Y vino y me dijo: Concha, te tengo que contar una cosa. Digo, ¿qué dice? Tengo Alzheimer. Me han diagnosticado Alzheimer. Dice, no te preocupes. ¿Con qué edad? Tenía 50 y algo. No me acuerdo exactamente, podían ser 57, 58, ¿vale? Y dice, pero no te preocupes, lo traigo todo apuntado. O sea, que te lo voy a contar todo. Y entonces traía todo para no olvidarse, todo lo que le habían dicho, todo lo que le habían hecho y todo lo que pensaba para el futuro, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero dime, ¿cómo estás? Y me dijo, pues mira, yo estoy bien, pero lo que llevo fatal es que mi mujer no ha parado de llorar desde que me lo dijeron. Entonces eso a mí se me quedó grabadísimo, o sea, porque yo ya tenía la mosca detrás de la oreja y en el momento que nos dieron el diagnóstico, o sea, dije, nunca vas a llorar delante de él. O sea, tienes que ser fuerte y no le vas a suponer un problema, ¿no?
Ahora que me dices esto, Concha, ¿quién cuida al que cuida? Porque claro, dices, yo voy a ser fuerte y delante de mi marido no me voy a derrumbar, él no me va a ver llorar. Luego me cuentas cómo estará tu marido, pero entiendo que hay un momento en el que él es plenamente consciente de la enfermedad. Pero ¿quién te cuida a ti? Porque, claro, tú has renunciado a tu vida, a tu carrera. Tú eres una mujer con estudios, formada, con tu carrera profesional. Has renunciado a todo por cuidar a tu marido. Sí. Pero tú tienes también derecho a llorar. Sí, pero intento no llorar. Pero no delante de él, ¿no? Desde luego no delante de él. Y además no quiero que mi vida sea de plañidera, no. A ver, yo creo que cuando dices quién cuida al cuidador, yo creo que lo primero es que nos tenemos que cuidar nosotros mismos, ¿vale? O sea, si no nos cuidamos nosotros, es difícil que nos puedan cuidar los demás. Entonces yo siempre digo, hay que cuidarse desde dos puntos de vista. Uno, físico, es importantísimo estar bien cuidado físicamente, porque a lo mejor entonces cuidar el descanso, la buena alimentación. El descanso ya es más difícil, ¿vale? Yo he pasado de dormir 8 horas de media a dormir 5. O sea, el descanso es mucho más difícil. Yo esta noche, por ejemplo, a las 3 de la mañana estaba despierta porque mi marido se ha levantado, se ha hecho pis, he tenido que cambiarle, en fin, todas esas cosas. Quiero decir, el descanso es más difícil. Pero sí que cuando digo a nivel físico, por ejemplo, hay que ser conscientes de que va a llegar un momento que necesitas tener fuerza física, de hecho, porque vas a tener que moverle, vas a tener que vestirle, con lo cual tienes que yo me paso el día haciendo sentadillas, porque tengo que ponerme en cuclillas muchas veces para meterle el pantalón, sacarle el pantalón, cogerle los zapatos. Eso, si no tienes un poquito de preparación, te va a costar mucho más. Sin duda. Y luego, pues yo creo que hay que cuidarse psicológicamente. Importante. Entonces, salud mental. Salud mental total. Entonces yo, por ejemplo, para el año que viene yo ya estoy matriculada en 2 cursos de la universidad a distancia. De la universidad para mayores, perdona. Es verdad que yo creo que tenemos la suerte de que podemos aprovechar ahora las tecnologías. Entonces, si en otro momento tenías que ir a una clase de mayores, a lo que fuese, pues era la hora más, los desplazamientos eran 2-3 horas, ¿no? Pues ahora yo me he apuntado a 1 hora semanal de 2 cursos. Dedicarte a tu autocuidado, ¿no? Tus momentos, claro, para ti. O sea, yo necesito pensar en cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad del marido, o sea, que si ha comido, que si no ha comido, que si se ha hecho pis, que si no sé qué, no. O sea, tiene que haber algo más en tu cabeza. Que tu vida sea algo más que ser cuidadora. Porque es que si no tienes eso, tú no le puedes cuidar, tú no le puedes ayudar. Totalmente de acuerdo. O sea, si tú te vienes abajo, es imposible. O sea, cuidarse para cuidar, me parece una máxima... Totalmente. Ahondando en esto, Concha, tú... ¿no te planteas que él vaya a un centro especializado donde sea atendido? Lo digo por el sufrimiento que supone para ti, o el trabajo constante, esa atención constante hacia él. A ver, yo tuve que dejar de trabajar, ¿vale? Porque hubo un momento determinado que se perdía constante. No, en ese momento no eran pérdida como tal, que ya os contaré, pero eran despistes, o sea, se desubicaba, entonces me llamaba constantemente. Oye, que no sé dónde estoy. Y entonces, bueno, pues al final, entre que si el teléfono, que si no sé qué, que dime qué ves, estoy en la M40 que pone no sé qué kilómetro. Y, ¿pero qué haces ahí? Me llamaba, oye, que estoy en el Corte Inglés, perdido, que no encuentro el teléfono, no encuentro el coche. Entonces, bueno... Son las señales de alarma. No, que llega un momento que dices, no puedo compatibilizar el trabajo, o sea, no me puedo concentrar en mi trabajo y estar pensando qué está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo decidí dejar de trabajar y dedicarme a él. En ese momento, o sea, tuve mucha suerte porque pude coger una excedencia y yo me planteé que la excedencia iba a durar el tiempo durante el tiempo que él me necesitara. Si 1 año, 1 año. Si 2, y luego a lo mejor le podía llevar a algún centro o tener a una persona, lo que sea. Pero pasa el tiempo y te das cuenta de que eso no puede ser. O sea, que él te sigue necesitando. Y muchos años después me sigue necesitando. Con lo cual, mientras yo pueda tenerle conmigo, no le voy a llevar a ningún sitio. Concha, para terminar, quiero que le lances un mensaje
como familiar directa de una persona con Alzheimer, tu marido tiene Alzheimer, pero también como integrante de una asociación, por ese paraguas que dijiste que supuso para ti el tener la asociación a mano, esa mano amiga que sabe lo que es vivir con alguien con Alzheimer, ¿qué mensaje le darías a alguien que acaba de ser diagnosticado o a un familiar directo? Pues a los dos les diría que vayan a una asociación. Es lo que se van a encontrar más acogidos, más comprendidos y les van a ayudar a todos los niveles. Al enfermo, porque va a tener sus terapias, va a hacer trabajo cognitivo, que es muy importante para ir retrasando el desarrollo de la enfermedad. Al familiar, porque va a tener el apoyo. A mí fíjate, ¿sabes cómo me apoyaron? Me dijeron cosas que, por ejemplo, otra persona que estaba ahí me dijo, porque yo estaba desesperada porque mi marido fumaba, había provocado varios incendios ya en casa. Madre mía. Y me dijo, pero date cuenta de una cosa, que esto del Alzheimer tiene una ventaja fundamental, es que no se acuerda. Entonces, quítale el tabaco, ya no se va a acordar de que fuma. Efectivamente. O sea, a mí no se me había ocurrido, no me atrevía a quitarle el tabaco. Entonces, bueno, pues esas cosas que vas aprendiendo, esos truquitos y esos apoyos que vas viendo y ves que la gente está ahí, sigue adelante y yo les recomendaría muchísimo. Y luego también tienen mucha ayuda desde el punto de vista legal. Ya. Porque, bueno, pues hay cosas que hay que hacer, hay que pedir discapacidad, hay que pedir dependencia y eso desde la asociación también se les ayuda. Entonces eso yo lo recomiendo mucho. A ver, yo siempre digo, es una enfermedad que es de largo recorrido, normalmente, no siempre, pero es de largo recorrido. No es una enfermedad crónica, o sea, no es que como el que tiene una gastritis crónica, que sabes que vas a vivir toda la vida con la gastritis y ya está, no pasa nada, no. Esto va, o sea, es como va haciendo así, un poquito a poquito, cada vez peor, pero no te das cuenta porque bueno, convives con ello y son pequeñitos detalles, pero de repente haces clac. Y entonces son esos momentos de clac donde tú reaccionas pero que te enseñan mucho, ¿no? Entonces, no sé, pues yo, la primera pérdida de verdad, cuando mi marido estuvo perdido 2 horas, ahí aprendí muchísimo, busqué todo lo que había, nos dimos cuenta de que no había suficiente, e incluso hemos creado cosas para ver si la gente no se vuelve a perder. Cuando la primera vez que se hizo pis, por ejemplo, encima, se te viene el mundo encima, dices, Dios, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, pues he encontrado una tienda que se dedica a incontinencia, sé todo sobre todo lo que se puede hacer de protección de incontinencia. Hay una cosa que no sé si decirlo, pero bueno, para los hombres es más difícil porque hay muchas veces que las bragas pañales son como blancas con volantitos. Mujer, ¿no? Sí, entonces es como, bueno, en fin, pero bueno, que quiero decir que ahí vas aprendiendo en cada eso, bajas y dices, bueno, venga, y te aprende, rearmas, ¿no? Y te rearmas, ¿no? El día que no podía comer solo, ya vi que no podía, pues fue otro golpe fuerte. Y la neuróloga me dijo, compra platos rojos. Y digo, ¿por qué? Y dice, cómprale platos rojos, que sepa que son los suyos. Bueno, pues entonces te pones a buscar platos rojos, que no es fácil encontrar, y ya tienes sus platos rojos. Entonces, bueno, de todo vas como saliendo, sacando tu enseñanza y ayudándole, y ahí sigues los dos juntos y luchando, ¿no? Ahora mismo tenemos otro bajón. Bueno, el bajón gordísimo es el día que no puede coger el coche. Eso es dificilísimo. ¿No? Entiendo, gestionar con él. No, es que no se lo puedes decir, tú no le puedes quitar el coche, pero sabes que no puede conducir porque se puede matar él o puede matar a cualquiera. Y es una persona que cree que o sea, lleva muchos años conduciendo, que cree que conduce fenomenal o que ha conducido siempre fenomenal, y de repente le dices, no, ya no vas a llevar más el coche. Y dices, entonces, bueno, pues me aproveché otra vez de aquello de se le olvidan las cosas. Entonces se llevó una hija al coche y cuando preguntaba, digo, anda, ¿y dónde está? Pues, se lo llevó, sí, se lo llevó Carla, ¿te acuerdas? Pero ya lo va a traer, es que lo necesitaba. Entonces, bueno, poco a poco ya se le olvidó, ¿no? Entonces esas cosas. Y ahora tenemos otra, que es la disfagia. Ahora ya no puede tragar bien y entonces llevamos ya como 3 días o así a base de purés.
está fenomenal y yo ya voy aprendiendo todos los purés cómo le puedo hacer los mejores y que vaya cambiando, ¿no? Que no vaya a comer siempre lo mismo. Entonces, bueno, pues de cada cosa, de cada momento vas aprendiendo y lo vas haciendo juntos. Tengo que dejarlo aquí, Concha, pero creo que a ver, yo quiero mandarte decirte una cosa, que no se olvide nadie que son las personas que tú quieres, o sea, sea tu marido, tu mujer, tu padre, o sea, son personas que tú quieres y que ellos te quieren. Entonces, simplemente el cogerle la mano se le cambia la cara, mirarle a los ojos, o sea, es fundamental. Hablarle mucho. Yo le cuento cantidad de historias que estoy segura que ninguna... Cuéntale que has estado hoy aquí. Sí, hombre, claro. No creo que no me entiende casi ninguna de las que les digo, pero no importa porque él sabe que le estoy dedicando mi tiempo. Y mi cariño y mi mirada. Entonces me mira y me dice mucho, mucho, mucho. Me está diciendo que me quiere. Entonces, pero que no se olvide nadie de eso, que son personas, siguen siendo personas. Y no son la enfermedad. O es lo que la enfermedad ha hecho de ellos, pero siguen ahí detrás del Alzheimer. Concha, un placer inmenso, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio y gracias por estar en esta asociación ayudando a otras personas. También estoy en FAFAL, que es la Federación de Asociaciones de Madrid, que también nos juntamos para... Eres una luchadora, ¿eh? Mujer fuerte o de la saya. No llego a tanto, la verdad. Oye, que queda muy claro, ¿eh? el tipo de persona que eres y, vamos, luchadora y fuerte tenemos como que hacer que la gente no se hunda con esto. Y sin perder la sonrisa, que eso es un plus. Gracias, Concha. Muchas gracias a vosotros. Vamos a abordar ahora el Alzheimer desde otro punto de vista, digamos, vamos a intentar buscar soluciones o ver en qué soluciones está intentando trabajar. Tenemos a José Antonio Sacristán, es director médico de Lilly para España y Portugal. Muy buenas y gracias por estar hoy aquí. Nada, un placer, Lorena. La primera pregunta que te voy a lanzar es bastante directa, ¿eh? No sé si te atreves a ponerle fecha a la cura del Alzheimer. Pregunta muy difícil. Nosotros que nos dedicamos a la investigación tenemos el sueño y la esperanza de que en 10 años aproximadamente sea posible diagnosticar precozmente a los pacientes, tratarles, que haya tratamientos eficaces y también ser capaces de prevenir la enfermedad, ¿no? Es un sueño y yo creo que estamos mucho más cerca de alcanzarlo. Se trabaja, evidentemente, en los fármacos, esa investigación va avanzando, pero ¿qué se espera realmente de esos fármacos? No sé si lo que se trabaja con el objetivo ideal de la cura definitiva o con paliar o frenar los síntomas y esa progresión de la enfermedad. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad progresiva, deteriorante. Pararla es muy difícil. Lo que se trata con estos fármacos y lo que se intenta conseguir con los ensayos clínicos que se realizan es retrasar la progresión de la enfermedad. O sea, que el paciente durante más tiempo pueda ser autónomo y valerse por sí mismo. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que lograr. Es lo que se intenta medir, lo que se mide en los ensayos clínicos, en los estudios, y afortunadamente ya empezamos a ver también los primeros datos positivos de medicamentos en desarrollo que están logrando este retraso, ¿no?, en la progresión de la enfermedad, que yo creo que es muchísimo para los pacientes, para la familia y para el sistema. Podemos decir, por tanto, que hay esperanza, ¿no?, en esos avances que se están haciendo. Absolutamente. Hay esperanza, y hay esperanza, yo creo que gracias a la investigación, ¿no? Todos estos avances al final vienen de la mano de la investigación. El desarrollo de un medicamento es un proceso muy largo, ¿no?, y muy costoso. Son aproximadamente, la media son unos 12 años, más de 2.000 millones de euros lo que se tarda en desarrollar un medicamento en media. Pero en enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, como el Alzheimer, el esfuerzo es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, los casos de Lilly, ¿no?, la situación de Lilly. Llevamos más de 35 años, lleva la compañía investigando en Alzheimer. Fracaso tras fracaso. Y a pesar de ello no ha tirado la toalla, ha seguido investigando y bueno, comparado con lo que cuesta el desarrollo de un medicamento en tiempo, si decíamos que la media son 12 años, aquí, bueno, pues más de 35 años y en inversión económica, unos 8.000 millones de euros, que es una cantidad enorme, es lo que Lilly ha invertido a lo largo de todos estos años, como digo, con muchísimos fracasos, aunque afortunadamente ahora parece que los resultados están más... No a fondo perdido, cerca, ¿no? Porque entiendo que de todo eso siempre se va aprendiendo. Siempre en investigación decimos que se aprende de los éxitos, pero se aprende también de los fracasos, porque se sabe qué vías son las que no hay que investigar, ¿no?
Y estamos hablando de inversión económica, pero estamos hablando también de los miles de pacientes que han investigado, que han participado en la investigación de los ensayos clínicos. Gracias a ellos podemos tener esta esperanza. Concretamente, en los estudios de Lilly han participado más de 10.000 pacientes hasta ahora, desde esos 35 años, o sea que es un esfuerzo enorme. ¿Con qué ayuda o colaboración os encontráis? Porque vamos a hablar también del diagnóstico, y ese diagnóstico excesivamente tardío que hace que la enfermedad, digamos, que vaya acampando a sus anchas durante años, que posiblemente sean claves. ¿Qué supone el hecho de que muchas veces esas investigaciones no tengan todo el amparo de la administración o de instituciones públicas que sería lo deseable? Hay que colaborar, ¿no? En el sistema sanitario y en el abordaje de estas enfermedades tan difíciles, la colaboración es esencial. Te refieres al tema del diagnóstico precoz, y ese es uno de los graves problemas. El tratamiento, por supuesto, ¿no? Necesitamos fármacos eficaces, pero el diagnóstico precoz es esencial. Ahora mismo se calcula que entre el 50 y el 75% de los pacientes con Alzheimer no están diagnosticados. ¿El 50%? Más del 50%. Y desde que empiezan los primeros síntomas hasta que se diagnostica la enfermedad pasan 2 años. En media. Entonces, es un tiempo precioso, porque lo que hay que hacer es diagnosticar pronto a los pacientes, como decía antes, para intentar mantener esa situación de autonomía el máximo tiempo posible, ¿no? Entonces, creo que es esencial no pensar, como muchas veces se cree, que los síntomas del Alzheimer son síntomas, bueno, pues son síntomas de la edad, ¿no? Se quita la importancia. Y no, o sea, es una enfermedad grave que hay que diagnosticar pronto, y el sistema sanitario tiene que estar preparado, ¿no? para ese diagnóstico temprano. Dices, es una enfermedad grave y, ojo, no solo de personas mayores, porque normalmente es verdad que tendemos a pensar que todo lo relacionado con el Alzheimer es de gente ya de determinada edad, pero no es verdad. Tenemos pacientes muy jóvenes, con edades muy tempranas, que es además donde más avanza el Alzheimer, ¿no? Exacto. No hay una norma fija, porque cada paciente es un mundo distinto, ¿no? Pero la idea esta que tenemos, ¿no? De que es a partir de los 60 años y a partir de ahí es cuando aumenta la prevalencia, es cierto, ¿no? Pero también estamos encontrándonos cada vez más con casos de pacientes relativamente jóvenes, y en muchos de ellos la evolución de la enfermedad es rapidísima, ¿no? Y bueno, siempre es terrible, ¿no? el sufrir los efectos de la enfermedad para el paciente y para la familia, pero cuando son pacientes tan jóvenes, pues parece que el impacto todavía es mucho mayor. ¿Qué deberíamos hacer, o desde el sector más especialista, de quienes estáis analizando, investigando el Alzheimer e intentáis buscar esa solución? ¿Qué nos tiene que saltar o hacer saltar las alarmas a cualquiera? Porque al final, viendo los datos, cualquiera estamos en ese ranking de posibilidades de padecer Alzheimer en algún momento de nuestra vida. Totalmente. Pues yo creo que lo más importante es lo que decíamos, ¿no? Ante cualquier sospecha de síntomas, acudir al médico para lograr ese diagnóstico temprano. Pero es mucho más que olvidarse de dónde estoy, ¿no? Exacto, es mucho más que olvidarse de dónde estoy. O sea, son muchos los síntomas que pueden aparecer, ¿no? De pérdida de memoria, desorientación, dificultad para hacer tareas cotidianas, síntomas también funcionales de lo que son las actividades normales, ¿no? De salir a pasear, tal. Pero antes de que lleguen esos síntomas, hay que actuar, hay que actuar. Por eso es tan importante, por ejemplo, que la medicina de atención primaria esté preparada para recibir a esos pacientes, ¿no? El diagnóstico precoz puede lograrse porque ya hay herramientas diagnósticas muy sencillas, preguntas y respuestas que el médico de atención primaria puede hacer, no dedicando mucho tiempo, en unos minutos, y que sirven para identificar que algo está pasando y bueno, pues remitir también al especialista si es preciso, ¿no? Pero se necesita un cambio, yo creo, del sistema, igual que pasa con otras enfermedades, ¿no? Que hay sus rutas de diagnóstico y tratamiento. En el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, bueno, pues esto no ocurre. Estaba bien establecido cuáles son los pasos que hay que dar. Quizá eso es lo que falta en el Alzheimer, que se sepa, pues, que primero el diagnóstico precoz, ¿no? Tratamiento también, cuando se disponga de tratamientos que pueden modificar la progresión de la enfermedad, etcétera, ¿no? José Antonio, para terminar, estamos hablando de el Alzheimer, la gran olvidada, ¿no? Al final jugando también un poco con ese principal síntoma de la enfermedad. ¿Es una de las enfermedades más olvidadas? Pues yo creo que sí, se da esa paradoja, ¿no? Alzheimer, todo el mundo sabe lo que es el Alzheimer, pero luego a la hora de la verdad es olvidada
porque los sistemas sanitarios no están preparados, probablemente no están preparados porque es una enfermedad cuyos cuidados han recaído en la familia, fundamentalmente. Como no han sido un reto para el sistema sanitario, bueno, pues existe ese olvido. Tampoco han existido tratamientos para la causa. Sí que existen algunos tratamientos para los síntomas, pero tratamientos que vayan a la causa, que retrasen la progresión de la enfermedad, no ha habido. Eso yo creo que es otro síntoma. La idea de decir, bueno, pues no importa diagnosticar más tarde o más pronto, porque al final, ¿para qué? Bueno, eso tiene que ir cambiando. Es importante diagnosticar, prevenir también, porque hay factores de riesgo que pueden prevenirse, los mismos que los de las enfermedades cardiovasculares. Eso es importante. También hay que atacar a esos factores de riesgo, hipertensión, hipercolesterolemia. Esto afecta, etcétera. ¿no? O ayuda a que el Alzheimer acabe Entonces, controlando esos factores de riesgo también puede prevenirse. Entonces, esto son aspectos muy desconocidos por parte de la población. O sea que yo creo que sí que es la enfermedad olvidada, a pesar de que todo el mundo habla de ella, pero se desconocen muchísimos aspectos. Pues aquí estamos hoy para arrojar algo de luz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por estar hoy aquí y por la labor que hacéis desde la ciencia. Me quedo más tranquila con ese mensaje de esperanza que has lanzado. Se está trabajando y además está dando sus frutos. Gracias. Exacto, pues un placer y muchas gracias. Gracias. Decíamos al principio que queríamos arrojar luz sobre el Alzheimer y es imposible arrojar luz si no tenemos a un paciente con nosotros. Y Ildefonso Fernández, bienvenido. Gracias. A Salud en la Onda, hablando de Alzheimer, hablando de una enfermedad que padeces. Cuando alguien recibe ese diagnóstico, ¿qué es lo que siente? Pues te puedes hacer una idea. Es que el Alzheimer es una enfermedad que tiene un estigma en esta sociedad inmenso. Yo tenía ese estigma, yo no sabía lo que era el Alzheimer. El día que recibí el diagnóstico en la consulta, estábamos mi hermana, mi mujer y yo. Mi hermana trabaja en la sanidad, es celadora, salió llorando de la consulta. Mi mujer empezó a llorar y yo fui el que me quedé un poco más entero, pero la verdad destrozado. ¿Qué piensas? En 3 meses no conozco a nadie, ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a mi familia. Y fueron días muy difíciles después. Yo tenía 57, aún no había cumplido 58 años. Muy joven. Esto lo digo por concienciar, ¿no? Porque tendemos a pensar en Alzheimer, una enfermedad de alguien mayor. Sí. No es el caso, evidentemente. No, pero es lo bueno hoy. Gracias a Dios, yo he sido diagnosticado tempranamente. Y te voy a explicar a lo largo de la entrevista porque esto es básico. Eso es uno de los puntos clave del Alzheimer. Totalmente. Dices, en mi caso fui diagnosticado pronto. ¿Qué supuso ese diagnóstico temprano? Pues, como te estaba diciendo, supuso, es decir, se acaba mi vida, un hijo haciendo un máster, el mayor, y una hija empezando biomedicina en la Universidad de Barcelona. Date cuenta el dinero que costaba eso y yo decía, se va a perder la oportunidad de mis hijos por lo que hemos luchado toda la vida, por lo que han luchado ellos. Y entonces te quedas, pero es porque no entiendes la enfermedad. ¿Pero qué supuso eso para mí? Pues supuso 2 cosas, que aún no escuchando el diagnóstico a mi neuróloga decir, vete a AFA Rioja, la Asociación de Enfermos de Alzheimer, yo salí de allí que no, pero ella se dio cuenta. Y en vez de citarme a los 6 meses, no habían pasado 2 meses y ya me mandó volver otra vez a su consulta. Y la primera pregunta al entrar, yo creo que fue la única de aquel día. ¿Has ido a AFA? No. Sal de aquí y vete ahora. Voy a llamar a AFA de aquí a 1 hora y si no has ido voy a ir a buscarte a tu casa y te voy a llevar yo. Ahí se dio cuenta la doctora tenía muy claro que hay que arroparse, ¿no? Empatizar, arropar. Y se dio cuenta que en esa consulta yo, pues toda salimos de allí mal. En shock, pero bueno, es normal. Claro. Y entonces yo llegué ese día a AFA, y ahí trabajan terapeutas, psicólogos, la directora, todas las asistentes que tenemos allí. Y esa gente conoce... Otros pacientes, otros familiares. Otros cantidad de pacientes familiares. Y ahí conoce todo el mundo la enfermedad, sabe lo que es la enfermedad. Y ese día empecé a entender que me quedaba mucho tiempo, que lo que tenía que hacer era trabajar
Y es lo que llevo haciendo. Trabajar con terapias 3 días a la semana, con psicólogo 1 día a la semana. Aprendo a comportarme, porque esta enfermedad te cambia el carácter, pero si tienes una persona que te ayuda a saber cómo tienes que hacer cuando tienes un arrebato, tienes tal, pues lo llevas a cabo. Y las terapias hacen que no olvides. No voy a aprender nada nuevo, pero bastante es que no olvide parte de lo que ya tengo, que tengo mucho aprendido en esta vida. Y de eso se trata. Y después de 7 años, hoy puedo estar aquí contigo. 7 años del 7 diagnóstico, años Ildefonso. diagnosticado. Lo digo porque, claro, piensas, 7 años. La idea que tenemos es que el Alzheimer en 7 años el avance es galopante y posiblemente hoy tendríamos aquí a alguien que apenas se podría comunicar conmigo. Claro. Y tú eres el ejemplo vivo Claro, de que si se trabaja, claro. se puede luchar contra la enfermedad. Lo malo hubiera sido si el diagnóstico hubiera sido ahora. Yo ya no estaría. Las terapias ya no me hubieran hecho efecto. Cuando una persona se le diagnostica Alzheimer en una fase de estado cognitivo deteriorado, las terapias no funcionan y no funciona la persona en sí. Por eso es tan importante invertir en detección precoz. Y la ciencia ha avanzado. Ahora lo que hace falta es, pues, que los médicos de familia tengan tiempo en la consulta, que tengan medios. Porque el medio de detección sigue siendo un mini-mental que se llama, que tiene 50 años. Hay que actualizarlo. Que no está adaptado. Que la gente de antes le mandaban pintar un reloj y el que no, pues la gente, en cuanto perdía un poco de estado cognitivo, no sabía pintar el reloj. Pero ahora, ¿quién no va a saber pintar un reloj? Cuando yo no sepa pintar un reloj y poner las 12, ¿cómo estaría? Eso es. ¿En qué grado estará ya la Claro, enfermedad? todo el mundo tenemos estudios, todo el mundo hemos avanzado y antes no era así. ¿Cómo es el día a día de una persona como tú, Ildefonso, en ese ganar el día a día al Alzheimer? Porque al final tú le vas ganando días, Sí, podemos sí, decir, a sí. la enfermedad. Pues mira, el mejor día a día para un enfermo de Alzheimer en mi estado es no pensar que tengo Alzheimer. Yo me levanto, hago mi vida, trabajo, voy a mis terapias, con mi mujer hago las labores en casa, nos vamos a comprar. Una vida normal, vaya. Una vida normal. Y encima tengo la gran suerte dentro de lo malo, de que CEAFA ha contado conmigo para un panel de personas jóvenes que se llama el PEPA, Panel de Expertos de Personas con Alzheimer, donde estamos enfermos con un estado cognitivo como el mío, unos más jóvenes que yo, otros mayores que yo, y que lo que queremos es poner esta enfermedad donde hay que ponerla, que la gente la conozca, porque a muchos se les diagnostica el Alzheimer y la familia lo esconde. Es verdad. Suele pasar con la salud Sí, en general, ¿eh? Y esto no contagia. Ni contagia ni es una vergüenza. Nada. Que quede claro. Esto es como el cáncer, incluso mejor, porque el cáncer puede ser terminal. Esto si se lo diagnostican temprano, no se termina con el diagnóstico. Hay años y va a llegará, pero queda mucho. Y trabajando vamos a hacer que quede más. Está claro. Son 7 años ya. ¿Qué te hizo saltar a ti las alarmas? Porque dices, la detección fue precoz y por eso hoy, Ildefonso, estás aquí y contándolo con tanta vehemencia. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos al médico aquí, algo falla. Pues Porque bueno, dio la cara, de alguna manera, sí, entiendo. Sí, yo nunca pensé que podía tener esta enfermedad. Yo trabajaba desde hacía 30 años o 32 en los hipermercados al campo. Yo era responsable de alimentación, me dedicaba a comprar, a poner precios y tenía a mi cargo 70 personas. ¿Qué me ocurría a mí? Que después de tanta experiencia, pues el trabajo se me echaba encima. Y no solo eso, porque eso con 1 hora más lo llegué a dominar. El problema era que yo no había sido el más listo de la clase, pero empezaba a ser el tonto de la clase. Iba a dar unas órdenes, organizaba el trabajo, iba a transmitirlo a mi plantilla y cuando llegaba hablábamos del Real Madrid y del Barcelona. Llegaba a mi despacho y digo, coño, no he hecho lo que iba a hacer y tenía que volver a hacer otra
otra reunión. Y bueno, ya se empezaron cosas y yo olvidaba y no aprendía. Y llegaba alguien que estaba por encima de mí y decía que no has hecho esto. Yo me sentía mal. Y decía, pero ¿cómo no he hecho esto? Pero sí es cierto. Y si lo tengo apuntado aquí, lo tengo apuntado en la agenda diaria y he sido incapaz de verlo y de seguir el orden, pues empiezas a ver cosas de esas. Y bueno, lo llevas, pero bueno, ya un día vas al médico, cuentas cosas, el médico, lo primero que te dicen siempre, porque como no hay medios de detectar esto, te dicen estrés, depresiones. Bueno, unas pastillas antidepresivos, una tal. Incluso una de las veces, pues lo mejor es que vayas a un psiquiatra, un psicólogo, ¿qué tal? Por nervios, cosas de la edad. Con 57 años, yo tenía cosas de la edad. Cuando una persona con 57 años es muy joven. Totalmente preparado para ejercer su puesto de trabajo. Y más con la experiencia que yo tenía. Bueno, y todo iba bien o mal. Yo no contaba nada en casa, todo iba mal. Yo lo sentía, iba mal, hasta que empecé a tener pérdidas espaciotemporales. ¿Qué te digo? ¿Qué te explico? Por ejemplo, llegó un día que teníamos un inventario a las 6 de la mañana o a las 5, empezaba a las 5 de la mañana. Yo salí de casa y sin saber cómo y por qué me fui al pueblo. Yo era de un pueblo de 50 kilómetros de Logroño. Cuando llegué allí digo, ¿qué hago aquí? A trabajar. Llegas, me he dormido, no sé qué, pum, a callar. A hacer Pero eras consciente de que... Hombre, claro que... No, era consciente que me había ocurrido eso. Y otra vez, otro día salí de casa y me fui a ver al hospital porque cuando trabajaba y mi suegro estuvo ingresado, yo iba a verlo cada día cuando salía de casa. Y aquel día acudí. Cuando entraba en el hospital, me di cuenta que mi suegro había fallecido 3 años antes. Y yo iba a verlo y me desplacé a la vivienda de hacía 15 años, al garaje, cuando llevaba 15 años viviendo en otra casa. Y cosas de esas, y dices, ¿qué pasa? Pero a callar, no asustes a la mujer, no asustes a la familia. Pues lo que me decían, nervios, estrés. Yo decía, ¿estrés de qué? Yo era feliz en mi trabajo. Amaba mi trabajo. He querido mi empresa, la sigo queriendo y le sigo siendo fiel a ella, porque no voy a comprar otro sitio. Pero bueno, hasta que un día surgió un problema. Ese día arrancó lo malo. Yo me iba a un inventario de estos de por la mañana, porque contábamos a primera hora antes de que vinieran los clientes, se abriera la tienda. Y resulta que me equivoqué y me fui por la carretera del trabajo donde iba 25 años antes. Wow. A Conservas Trevijano, una empresa. Y de repente me di cuenta, en la carretera tal. Sin más, yo no sé por qué, yo no iba mal. Yo di todas las curvas, llegué a mi sitio, nunca. Pero hice allí una maniobra y me fui. Y a lo largo de la mañana dije, si en vez de ser las 6 de la mañana o las 5, hubieran sido las 11 del mediodía, la maniobra que he hecho allí podría haber causado un accidente o tal. Y entonces sí, llegué a casa y le dije a mi mujer, Inés, me ocurre esto. Se lo había comentado antes a una compañera de trabajo. Y fuimos al médico. Y después de allá haber visitado muchos médicos con los problemas que tenía, este hombre se asustó. Pero lo primero que me hizo fue un TAC, o sea, una resonancia, para ver si podía tener un tumor. Escáner. Se descartó y entonces me mandó a neurología. Y ahí, después de pruebas, test neuropsicológicos y tal, que detectaron posible pérdida cognitiva, pues se me hizo un TAC con resonancia cerebral y se vio que tengo la cara y salió el diagnóstico. Estamos fuera de tiempo, Ildefonso, prácticamente, pero quiero que me digas, para terminar, ¿qué es lo que temes? 7 años después de ser diagnosticado con Alzheimer, ¿qué temes? Nada, mis temores ya se pasaron. Nada, quiero que dure. Voy a casar a mi chico el 7 de septiembre, es muy importante. Quiero que pasen 2, 3, 4 años, a ver si me da descendencia, conocer a mis nietos. Y que mi chica ya prácticamente también ya está colocada. Y bueno, ya ha hecho.
y aguantar un poco más. Y que llegue una solución, porque hay que pedir muchas cosas. Investigación biomédica. Con el COVID nos íbamos a morir, estamos todos aquí. Si se invierte se consiguen cosas. Las terapias que yo recibo me las da una empresa privada. Las asociaciones son empresas privadas y las costeamos los enfermos. Democratizar, ¿no? Democratizar. Y las mismas oportunidades para todos. Porque yo soy de Logroño, pero tengo compañeros con Alzheimer que viven en la provincia a 100 kilómetros y 3 días a la semana son 300 y 300 de vuelta a casa, 600 por 4, 2.400 y lo costean de su bolsillo. Y la pensión media de este país... Está muy lejos de eso, muy lejos. Y si pagas la terapia, que vale otros 300 euros, 400 euros. Hay gente que no puede vivir con 900 euros, agricultores con Alzheimer. Yo, gracias a Dios, tenía un buen puesto de trabajo y me lo puedo permitir. Por eso estoy aquí reclamando que esto se incluya en la ley de dependencia y que se aplique como una rehabilitación. Sin duda. Para los enfermos gratuitamente. Para mí y para los que vienen. Somos más de 1 millón en España. Pero las cifras son... Alarmantes. Con la familia, los familiares y tal, estamos 5 millones de personas involucrados en la enfermedad del Alzheimer y hay que reclamar estas cosas. Y hasta ahora, estos años que llevo reclamando esto, porque yo me dedico a esto, no me interesa más que el bien de los enfermos de Alzheimer y toda mi vida, claro. Hasta ahora decía que era una necesidad y ahora que a los políticos, a todos, se llena la boca del derecho que tienen las personas a una vivienda, al trabajo, el derecho que tiene un enfermo a ser diagnosticado a tiempo y a poder curar la enfermedad. Vamos, ni una coma. Ildefonso, muchísimas gracias. A ti. Y sigue con esa energía, A ti. Y gracias por romper barreras, por dar un puñetazo y decir, oye, el Alzheimer es mucho más que esa imagen que tenemos algunos de ellos. Sobre todo eso, que nadie se asuste por ser diagnosticado Alzheimer, que se ponga a trabajar. Gracias. A ti. Placer. A ti. Ya lo habéis visto, cuando hablamos de Alzheimer no solo hablamos de una persona mayor, desvalida y con dependencia de otros para poder sobrevivir. Se calcula que 1 de cada 10 personas con más de 65 años padece Alzheimer y la gran mayoría seguramente no está diagnosticado. Hasta un 75% de las personas que padecen algún tipo de demencia no está diagnosticada, algo que es crucial para el tratamiento temprano y correcto para retrasar la progresión. Sobre todo si tenemos en cuenta que se estima que cada 3 segundos una persona desarrolla demencia y que hasta el 70% de esos casos de demencia son Alzheimer. Teniendo en cuenta que cada vez envejece más la población, estamos frente a una gran pandemia con un importante reto, conseguir un diagnóstico temprano y de precisión, algo que políticamente se ha puesto por escrito, pero que la realidad que viven pacientes y cuidadores es muy distinta. Puede que esto te parezca lejano, pero con el aumento de la esperanza de vida, la prevalencia de esta enfermedad, si no hacemos nada, no dejará de aumentar. Soy Lorena García y esto ha sido Salud en la Onda. Te esperamos en el próximo episodio para sumar salud a la vida. Onda Cero Podcast presenta Salud en la Onda, presentado por Lorena García.